Bienvenidos a Arsis. Hoy vamos a ver un webinar en el cual vamos a hablar sobre las modalidades principales que existen para crear servidores y para poder tener alojamientos lo más profesionales del mundo para poder desplegar en lo que serían aplicaciones web o sitios web. Bueno, entonces vamos a ir recorriendo esas diversas modalidades y lógicamente iremos viendo cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una y explicando un poco cuáles son, dependiendo de los perfiles de clientes o los perfiles de, mejor dicho, los proyectos, cuáles son las que debería escoger o las que podría escoger. De acuerdo, entonces empezaremos viendo una presentación sobre por qué podré o deberías tener un servidor propio y quizás no depender de otras modalidades de alojamiento pues más tradicionales, más antiguas y que igual dan menos trabajo de administración, pero tienen menos ventajas a la hora de hacer muchos tipos de operaciones sobre los proyectos. Veremos, como digo, estas tres modalidades que son los VPS, Cloud y dedicados y al final haremos un análisis sobre las ventajas y, bueno, eh, dependiendo de los proyectos, cuál me voy a quedar. Entonces, voy a hacer primero esa introducción sobre por qué voy a necesitar ese servidor propio, que no tiene que ver tanto con el material del día de hoy, que es, bueno, una vez que ya sé que quiero un servidor, qué servidor puedo contratar, pero es importante pues porque todavía hay muchas personas que nos movemos todavía con hosting compartidos y quizás esta modalidad pues no es la que nos ofrece como más versatilidad y más capacidad para hacer el uso correcto, el mejor uso de lo que son los servicios de hosting. Bueno, el hosting compartido no es más que un espacio que nosotros tenemos en un servidor en el cual hay instalada un sistema operativo, está instalado un servidor web como Apache y los lenguajes de programación como PHP, las bases de datos como MySQL y todos los dominios que están dentro de ese mismo servidor comparten la misma instalación de los mismos softwares necesarios para servir las páginas, ¿no? Esto está muy bien, pero nos produce una configuración poco ajustable porque, claro, no podemos dejar que una persona ajuste todo lo que son las características del lenguaje o la configuración del servidor web, porque esto afectaría a otras personas que están alojadas. Entonces sí que es verdad que se pueden ajustar pequeñas cosas, pero estamos bastante limitados en ese sentido. Luego tengo muy pocas herramientas para hacer operaciones a la hora de desplegar un sitio web, pues lo puedo subir por FTP, que en muchos casos es suficiente, pero no es, muchos otros no es no es lo más ágil, no es lo más interesante y si ya la aplicación es un poco más compleja, pues se dificulta bastante. Luego, aunque las instalaciones, lógicamente, están todas monitorizadas y los dominios, etcétera, sí que es verdad que como están todos metidos en el mismo ordenador, con el mismo, dependiendo del mismo software, pues los problemas de seguridad o los problemas de un vecino podían repercutir en otros vecinos. Digo que esto a ver si se toma muy en cuenta para que lo que es ofrecer el mejor servicio de alojamiento para todos los dominios, pero estamos al final compartiendo un servidor, compartiendo mismos programas, entonces pues existen situaciones en las que podríamos estar afectados que digamos que se intentan minimizar siempre al máximo. ¿Hasta dónde puedo yo confiar en un hosting? Pues bueno, cuando tengo un sitio web que tiene un tráfico pequeño, pues está bien un hosting, un sitio web que tiene una programación muy elemental, páginas estáticas o con envío a un formulario, una base de datos, pequeños proyectos tipo un blog en WordPress que no requiere, que no va a requerir especial tráfico ni una configuración diferente de la que nos ofrecería lo más un servidor estándar, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos está bien en un servidor de hosting porque tiene la ventaja que tú lo colocas ahí y no te tienes que preocupar por nada de lo que es la configuración del servidor y luego la administración. Pero digamos que para aplicaciones profesionales se nos queda un poco corto. ¿En qué sentido? Pues bueno, que cuando tú empiezas a trabajar con lenguajes de programación y ya no necesitas PHP, necesitas otro lenguaje, pues los servidores de alojamiento compartido no te lo ofrecen. Cuando en vez de MySQL quiero tener otra base de datos como Postgre
o la que sea, pues no está disponible. Cuando a lo mejor en vez de Apache, pues me quiero decantar por Nginx, que es un servidor un poquito más optimizado, pues a lo mejor tampoco lo tienes disponible. En definitiva, en un servidor, cuando yo tengo un servidor contratado para mí, yo puedo instalar todos los lenguajes y todas las librerías, todos los programas que yo me consiga, o sea, juzgue necesario para mi aplicación, y los puedo personalizar y configurar al, al detalle de cuáles son las cosas que yo necesito para estas aplicaciones, los límites de la memoria de los procesos, el espacio o el upload de cuando se suben archivos al servidor, los lugares donde van a estar las carpetas de publicación y los lugares donde van a estar los archivos que tengan que guardar una seguridad porque no, bueno, digamos que al final tú eres capaz de hacer cualquier cosa con ese servidor, lo que es muy importante y sobre todo muy necesaria para las aplicaciones profesionales. También porque yo puedo entrar por SSH sobre el servidor y configurar cualquier cosa sobre estos servidores y hacer todo lo que son las operaciones modernas, que bueno, despliegue continuo, integración continua. Por ejemplo, el despliegue lo puedo hacer por Git o puedo tener una Action en GitHub y directamente se conecta con el servidor y me hace el despliegue cuando yo hago el push del código al proyecto. Entonces hay digamos que hay muchos tipos de operaciones que tú vas a querer hacer cuando estás con un software profesional, dando servicio a aplicaciones mayores y que necesitas lo que es un servidor, ¿no? Y luego, obviamente, también cuando yo quiero un entorno controlado, de alta disponibilidad, donde no tenga problemas porque mis vecinos estén haciendo o introduciendo problemas de seguridad en servidores, etcétera. Entonces, en ese caso, pues también necesito un servidor propio. Bien, la desventaja de esto es que al final tienes que hacer la administración del propio servidor por tu cuenta, lo que al final esto te da un poco más de trabajo y también requiere un poco más de conocimiento. Es la contrapartida, claro, no tenemos todas las ventajas del mundo de que estaba comentando, sí un poquito de trabajo por nuestra parte. Entonces hay que instalar todo el software en la máquina, hay que realizar las actualizaciones de software para asegurarse que siempre están parcheados con las últimas versiones y que no tengamos problemas de seguridad. Hay que dar de alta los dominios por nuestra cuenta, hay que hacer toda una serie de operativas sobre estas máquinas, sobre esos servidores que van a estar a nuestro cargo, ¿de acuerdo? Gestionar las copias de seguridad. Lo que pasa es que, bueno, esto no debería ser un motivo para quitar, para tener miedo y entrar en un servidor cuando hoy existen muchas herramientas que nos facilitan todo este tipo de procesos. Y, por ejemplo, si nosotros estamos necesitando hacer la gestión de muchos dominios y no queremos enredarnos con la configuración y la administración del servidor por nuestra cuenta, pues, por ejemplo, ARSYS ofrece el panel Plesk gratuito, que es el panel más avanzado que existe para poder gestionar, pues al golpe de clic, con una interfaz gráfica, todos los servicios dentro del servidor, los dominios que vas a alojar, los espacios que van a ocupar esos dominios, las bases de datos que van a tener, las reglas de seguridad que vas a poner en el servidor, el mismo te gestiona las actualizaciones. Entonces es muy cómodo trabajar con un sistema Plesk si no tenemos conocimientos de administración de servidores y lo queremos hacer todo con consola de comandos, como lo hacen los administradores de sistemas como más profesionales, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, para el tema de las copias de seguridad, ARSYS ofrece un servicio que se llama Cloud Backup, que está genial y que simplemente tú directamente conectas el servidor con un agente y a un panel de configuración de las cuentas de backup y directamente tú puedes, a través de ese Cloud Backup, decirle cómo quieres que sean las cuentas, o sea, los backups, a qué hora quieres que se realicen, cuánto, o sea, en qué criterios, o sea, si quieres completa todos los días, completa la semana, incrementarlo diaria. Bueno, muy configurable y muy sencillo porque todo se hace a golpe de ratón, a golpe de clic, ¿no? Entonces, digamos que
gracias a las herramientas que ARSYS nos ofrece, también lo que es la administración del servidor se puede hacer bastante sencilla, incluso para personas que no tengan conocimientos de administración de servidores, y lógicamente con nuestra experiencia, pues poco a poco nos iremos soltando, iremos obteniendo, pues, lo que se dice experiencia en una nueva área que nos puede complementar la formación que tenemos profesionalmente, ¿no? Ahora ya visto el por qué podemos utilizar un servidor, vamos a ver las modalidades de los servidores que nos ofrece en estos momentos de la tecnología, no solo ARSI, sino en general en el mundo de los servidores. Vamos a poder contar con tres modalidades que son los VPS, los cloud y los dedicados. Y vamos a ver cuáles son estas modalidades y lo que significan, cuáles son sus características, etcétera. Vamos a empezar por la más sencilla, que serían los VPS. Los VPS o Virtual Private Server son máquinas que están creadas sobre un sistema host, o sea, sobre una máquina física, ¿de acuerdo? Por medio de virtualización se crean diversas máquinas virtuales. Es como trocear un equipo físico, un servidor, en un montón de máquinas virtuales. De modo que todas estas máquinas funcionan de manera independiente. Estas máquinas tienen, al final son como si fuese un propio ordenador, un propio servidor, aunque están instaladas sobre un servidor real y son solo máquinas virtuales, pero tienen todas las características y las facilidades que nos ofrece o que nos ofrecería un servidor físico. Por ejemplo, yo le puedo instalar un sistema operativo independiente y diferente a cada máquina virtual. Cada cliente que tiene su VPS tiene acceso root, es decir, que acceso superadministrador, o sea, superusuario, para poder hacer cualquier tarea de administrador como si fuese un equipo normal y hacer cualquier tipo de configuración, reiniciar la máquina cuando sea necesario, instalarle cualquier tipo de programa, cualquier motor de base de datos, lenguajes, librerías. Al final es como si fuese tener un servidor. Lo que pasa es que es un servidor virtual que está instalado sobre un ordenador físico y funciona todo de manera aislada. Aquí tengo lo que sería un poco las ofertas de lo que serían los servidores. Estos son los dedicados, los cloud, los VPS. Entonces, los VPS, como podéis ver, tienen unas configuraciones bastante generosas de lo que sería capacidad de procesamiento, de memoria RAM y de espacio en disco, y tiene unos precios que, como estáis viendo, es prácticamente lo que te cuesta un alojamiento profesional. Entonces, por 10 euros al mes, tú tienes la posibilidad de utilizar un VPS y tienes un servidor para ti, para hacer lo que tú quieras. Como veis, le podéis instalar cualquier sistema operativo, le podéis ya instalar, de hecho, la base de datos que, que sea, bueno, ahora no me está dejando aquí, pero bueno, y luego si queréis el Panel Press, que os comentaba antes, que es gratis, para poder administrarlo a golpe de clic, pues lo podéis hacer. Quizás en Windows sí que me permita seleccionar la base de datos. Vale, bien. Entonces en Linux, cuando tú instalas el Linux, instalas tu distribución, pues ya si instalas Plex, que el propio Plex te va a instalar la base de datos, y si no, te tienes que conectar con la máquina e instalarla tú a mano, ¿de acuerdo? Y luego, pues si quieres más capacidad, pues a través de, o sea, con nuevos, o sea, en servidores diferentes como con más capacidad, pues tienen otros precios, pero digamos que por muy poco dinero al mes tú puedes contar con una máquina perfectamente para trabajar. Y digamos que estas máquinas no requieren que tú tengas un único dominio funcionando en ellas. Tú puedes perfectamente sobre un servidor virtual instalar 10, 15, 20, los dominios que necesites, porque realmente el procesamiento, también todo depende de las aplicaciones que instales en cada dominio, el tráfico que tengan y tal. No te digo que tengas un Facebook instalado sobre un VPS, no, quiero decir que si son pequeños dominios para clientes que puedas tener, pues tú directamente puedes hacer en un único servidor virtual, tener un montón de clientes trabajando ahí, y por muy poco dinero pues tienes tú la administración de todos esos dominios y van a estar funcionando perfectamente, porque estas características de espacio,
procesamiento y tal, aquí daría para instalar muchos dominios si fuese necesario, ¿eh? Entonces, es una opción muy, muy económica de contar con, digamos, la posibilidad de utilizar un servidor para poder realizar las operaciones que sean necesarias, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego de los VPS pasamos a la siguiente modalidad, que serían los cloud. Los cloud realmente funcionan sobre virtualización, ¿de acuerdo? En ese sentido se parecen mucho a los VPS, que también es una máquina virtual sobre un equipo físico. Lo que pasa es que el cloud hace una, digamos, una abstracción sobre en qué equipo físico está, está dando recursos a la máquina virtual. Entonces, digamos que la nube de ARSYS, el centro de datos de ARSYS, tiene la responsabilidad de asignar los recursos necesarios para estos servidores cloud, pero realmente no sabes exactamente dónde están tus recursos, si está en una máquina, si está en otra. Bueno, esto es, digamos, transparente para el cliente. Simplemente sabes que está en el centro de datos de ARSYS, que está en un centro de datos que está en determinada localización, pero no sabes exactamente qué máquina está dándote estos recursos. Lo que, pues bueno, está muy bien porque, bueno, no dependes de un ordenador físico que puede tener sus problemas o que, bueno, al tener otras máquinas, pues pueda tener otras, otros clientes, pues pueda tener algunas pequeñas eh, interacciones o, bueno, situaciones que pueden surgir al estar compartida una misma máquina. Digamos que esta te ofrece los recursos de una manera más garantizada, que van a estar siempre para ti y da igual la máquina que los entregue al final, que a ti te da igual. Ya sabes que vas a tener tus CPUs, tu RAM, tu capacidad en disco y bien, es básicamente eso. Pero al final es máquina virtual como los VPS. Y por último tenemos los dedicados, que en estos sí tienes una máquina física, lo que le llaman los administradores de sistemas, le dan hierro, y que esta máquina física pues está enchufada en el centro de datos de ARSYS, pero solo para ti. Digamos que aquí sí que es una máquina totalmente tuya y que no hay ninguna virtualización. Directamente es un ordenador, un servidor en el cual tú tienes el acceso de hacer todo lo que tú juzgues necesario, pero es una máquina totalmente física. Eso tiene sus cosas buenas, pues porque una máquina física pues puede tener todo el disco es para ti, toda la capacidad de esa máquina es para ti, suelen tener muchas capacidades muy, muy elevadas. Ahora enseguida enseño la página. Pero bueno, si al final esta máquina física durante años y años, pues el disco duro se estropea, pues es una máquina que el disco duro es estropeado y ahí ya no, digamos que no tienes la ventaja de cloud, que si hubiese un problema de un fallo o un disco, pues te alojarían en otro disco, otro servidor. Aquí es, digamos, está sujeto a que el, pues cualquier dispositivo físico pues puede tener sus fallos, igual que ocurre con los ordenadores de sobremesa que nosotros tenemos. No suele ocurrir, pero, pero bueno, eh, nunca estamos 100% eh, garantizados en ninguna situación, pero en el caso de una máquina física, pues dependemos de eso que está instalado, del hardware que está instalado en esa máquina. Ahora vamos a ver, me he saltado antes, cuál es la oferta de servidores cloud. Fijaros que los servidores cloud, digamos, que ahora entraré con esas ventajas y tal, son perfectamente configurables en función de las necesidades que tú tengas. Los VPS, digamos que hay recetas y tú tienes la receta específica que tú vas a poder elegir un plan u otro y ya está. Pero los servidores cloud son perfectamente configurables porque al final, dependiendo de la configuración que tú quieras, pues se va a asignar de manera dinámica pues esos recursos para esa máquina que es virtual, que se va a crear, y ya tú eliges si quieres la cantidad de CPUs que necesites, la cantidad de memoria en función del tipo de aplicación, pues puedes querer más capacidad de procesamiento, menos capacidad de procesamiento, más capacidad de memoria, etcétera, y por supuesto el espacio en disco, que puede llegar pues de poco espacio en disco a mucho espacio en disco, ¿de acuerdo?
Obviamente puedes elegir el data center, el sistema operativo y otra serie de cuestiones que puedas necesitar por aquí en estos servidores cloud. Y al final, dependiendo de lo que hayas elegido, pues tienes un precio. ¿Veis? Aquí está variando el precio en función que yo toco aquí estos sliders, pues me va variando el precio de lo que sería un servidor cloud. Pero los tienes, digamos, los más elementales, los tienes empieza en precios bastante razonables y luego pues van aumentando, a medida que vas aumentando las características, pues el precio va ampliándose. En precio, quizás lo que es la capacidad de procesamiento, capacidad de memoria con respecto al precio, veis que los VPS le ganan, ¿de acuerdo? Porque aquí ya tienes dos CPUs con 4 GB de memoria, tal, pero aquí el cloud tiene otras ventajas que ahora tocaré. Lo que es el precio no llega a competir a lo mejor con un VPS, pero ofrece otra serie de ventajas que ahora enseguida paso a explicar. Ya en lo que respecta a dedicados, pues son máquinas físicas que están en el centro de datos de ARSYS, como estaba diciendo, y como estáis viendo, lo que serían la capacidad de la máquina son muy, muy amplias. O sea, 4 cores ya directamente, 16 gigas de RAM, 2 discos de 1000 gigas. O sea, estamos hablando de una capacidad muy, muy alta y al precio que veis que está realmente ajustado con respecto a lo que nos costaría esta misma configuración en un servidor cloud. Claro, no tiene tantas ventajas, no tiene la versatilidad que ahora veremos y tal, pero o que es la capacidad de procesamiento, memoria y tal, pues tienes unos valores muy, muy altos, mucho más altos que los servidores VPS, y lo que estás viendo es que te ofrecen pues unos precios también muy, muy asequibles para lo que es la cantidad de recursos que nos están asignando. Lo mismo, también tienes los paneles, tienes todas las ventajas que te ofrece ARSYS, pero una máquina física que estaría disponible para ti. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de estas modalidades de alojamiento. Y vamos a empezar por las ventajas del VPS, aunque ya las hemos ido entreviendo conforme he estado comentando un poco las ofertas que teníamos en ARSYS. Pues bueno, el VPS, la ventaja, que es la misma ventaja que ofrece también los cloud y los dedicados, ¿no? Todas las posibilidades de personalización. Son los servidores que me parecen, o sea, claro, cuando tengo yo el servidor propio, tengo la posibilidad de personalizarlo e instalarle cualquier cosa, lo que venía diciendo antes, ¿no? Entonces, el VPS, esta primera ventaja, digamos, es común para todas las modalidades de servidores. Luego, los VPS te dan unos precios realmente económicos, muy, muy accesibles para comenzar, y tienes un servicio muy bueno, unas capacidades muy elevadas para poder alojar cualquier tipo de proyecto, incluso varios proyectos, como decía, en un mismo servidor, y el precio es realmente asequible. O sea, es prácticamente lo mismo que te costaría un alojamiento profesional y ya estás teniendo pues toda la capacidad de un servidor entero para ti. O sea, bueno, un servidor virtual entero para ti. Y como digo, los recursos son muy generosos en relación al precio. O sea, el, es el servidor de entrada y con unos precios muy, muy asequibles para comenzar ya mismo con tu propio servidor. Inconvenientes. Bueno, estoy dependiendo de una máquina física. Al depender de una máquina física, pues dependo del hierro de esa máquina, del hardware que tenga instalado. Incluso, aunque esto no se suele dar el caso, pero algunos servidores virtuales, aunque está la memoria asignada y todo está asignado dentro de ese servidor, pues bueno, al final, al estar en una máquina física, pues pueden surgir que a lo mejor un momento dado un VPS, a mí nunca me ha pasado, pero un VPS, pues que determinadas horas del día, otro cliente que está en la misma máquina, pues está haciendo mucha... Estoy hablando un poco de oídas porque ya te digo, a mí nunca me ha pasado, pero si está haciendo mucho procesamiento en ese momento, pues puede ser un poquito afectado el procesamiento de tu máquina virtual. Digo, repito, no sé si estoy simplemente hablando de, en este caso, de
como se dice, de mitos urbanos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, al final es una máquina física. Los recursos asignados no pueden cambiar. Esto es algo que también tenéis que tener muy en cuenta. Si yo contrato un VPS y el VPS es el de 10 euros que tiene la capacidad menor, si yo quiero pasar luego al de 20 euros, no es decir, oye, amplíamelo. No, es que estabas en un servidor que estaba fraccionado con máquinas de esas características, entonces tú no puedes cambiar los recursos de tu VPS. Hombre, sí, puedes venir y decir, oye, contratar uno nuevo y ahora migro los dominios, pero claro, te genera una cantidad de trabajo que no suele ser Miguel Ángel, deseable. perdona que haga una anotación con esto, que las VPS de ARSYS puedes crecer siempre hacia arriba. Si tú contratas la VPS más pequeña, puedes hacer un cambio de servicio y puedes pasar a la siguiente. No tienes que migrar todo ni nada de eso. Como lo que puedes Pues mira, pasar siempre a Cloud Builder Next. Tú si estás en una VPS, si quieres hacer un cambio a Cloud Builder Next, es un simple cambio de gestión administrativo y te da derecho a poder pasar a Cloud. Lo único que no puedes hacer es decrecer y lo ajá. que decimos de decrecer es siempre el disco. Nunca puedes pasar a una máquina inferior de disco. Solo quería hacer esa anotación. Jolín, pues qué bien, porque este detalle no lo conocía y eso es una gran diferencia con respecto a los VPS de muchas, Sí, 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 que sí. bueno, que contratas en muchas otras empresas. Lógicamente esto te da una gran diferencia porque, como decíamos, a nadie le apetece estar teniendo que migrar. Imagínate que tienes que migrar clientes que están 20, 30 dominios que tienes en VPS y tienes que migrarlos y avisar a tus clientes, oye, mira, que te voy a dejar esto, te tienes que dar de alta nuevas direcciones de correo porque las claves no me las sé, no las puedo duplicar. No es viable. Muchas veces lo que acabas teniendo que hacer es dejar esa máquina un poco ahí apartada y empezar con otra máquina nueva en la cual pues ya, pero con esta característica, esta posibilidad de nos ofrece ARSYS, pues oye, mira, fantástico. En este caso, los recursos asignados no pueden disminuir, pero sí que puede ampliarse. Y luego los VPS tienen unas herramientas de gestión limitadas, o sea, digamos que dentro del VPS Cloud y dedicados son los que menos capacidades de operaciones me van a poder realizar. Luego esto lo voy a comentar más adelante, o sea que lo vamos a dejar por ahí. Están un poquito más limitados que las otras modalidades. Luego nos pasamos al cloud. El cloud tiene, como hemos visto, esa particularidad que también funciona como una virtualización y entonces continúa teniendo esa ventaja de todas las posibilidades de personalización. Es posible cambiar los recursos asignados en cualquier momento. Yo puedo decir, no, es que esta máquina necesita más CPU, que necesita más memoria y que necesita más y puedo también decir, oye, necesita menos y le quito CPU y memoria. Entonces es muy elástico, muy flexible toda esta cantidad de recursos. En cualquier momento los puedes cambiar y directamente esa operación no requiere más trabajo que mover una barra de deslizamiento y ajustarlo a la demanda que tengas necesidad en todo momento. Los precios son variables y ajustables. ¿Variables en qué sentido? Porque como yo soy capaz de cambiar los recursos bajo la demanda que tenga mi máquina, pues lógicamente esos precios pues van a ser variados, pero también son ajustables porque me puedo ajustar verdaderamente a las necesidades del proyecto en todo momento. Es decir, que no tengo que empezar por una máquina grandota porque no quiera migrar y que luego, digamos que esté sobredimensionando la máquina para evitarme problemas en futuro, no, directamente empiezo con lo menor, lo más económico y a poco que voy necesitando más capacidad de procesamiento, más memoria, lo que sea, pues voy aumentando. La creación de los cloud es instantánea. En pocos, diría que segundos, tú tienes las máquinas directamente disponibles ya para poder empezar a trabajar con ellas, etcétera. Todas las herramientas para hacer operaciones. Cloud, sin duda, es imbatible. O sea, en eso tú tienes todas las herramientas para hacer todo tipo de operaciones, incluso, por supuesto, más que los VPS, incluso más que los dedicados.
Luego pasaré también a hablar un poquito más de operaciones y tienes unas herramientas muy completas para la gestión de las máquinas gracias al panel de Cloud Builder que enseguida también voy a mostrar. Inconvenientes. Pues bueno, la relación precio a los recursos asignados de cloud, como hemos visto antes en las gráficas, en los paneles de contratación, pues es un poquito inferior a la que me ofrecen los VPS y también a la que me ofrecen los dedicados. O sea, para tener 2 discos de 1000 gigas en un VPS, bueno, en un VPS no hace falta que tengas 2 discos porque como los datos ya son responsabilidad de ARSYS darle espacio, pues no hace falta que tengas replicado los discos como sí que es necesario o deseable, y de hecho es así en los servidores dedicados de ARSYS. Entonces, lo dicho, que los precios, la desventaja de los cloud es que al final lo que es la relación está precio-recursos es un poco inferior, pero a veces las ventajas superan a las desventajas y digo que pues realmente merece la pena por todo lo que me ofrecen y que enseguida voy a comentar con más detalle, pues me interesa trabajar con cloud. De hecho, yo durante muchos años, hombre, empecé como todos en alojamientos compartidos, luego pasé a dedicados porque en aquella época que, que empezaba a trabajar ya con mayores necesidades y tal, no existían los VPS, no había llegado la era de la virtualización y entonces pasé a dedicados y de los dedicados ahora ya todo lo trabajo con cloud porque me ofrecen muchas más ventajas en el día a día de las operaciones que tenemos que hacer. Y por último, estamos con las ventajas e inconvenientes de los dedicados, que también os imaginaréis, las posibilidades de personalización siempre son las mismas, recursos muy amplios. Los dedicados te ofrecen una cantidad amplísima de recursos, como hemos visto antes, y digamos que, bueno, en cantidad de recursos son excelentes y sin lugar a dudas. Y la relación precio-recursos es también muy buena. El inconveniente, pues que al final tiene un mayor tiempo de aprovisionamiento, aunque ARSYS, gracias al panel de Cloud Builder, tú puedes contratar un dedicado y en pocos minutos lo tienes disponible, lo que es una pasada. O sea, eso antes, yo me acuerdo cuando empezaba con el tema de los dedicados, que tenías que avisar, oye, sí, mira, la máquina, vale, pues en unos días la tienes, tal, había que aprovisionarlo y tal, y todo esto lleva un tiempo. Y ahora no, ahora en minutos ya directamente tienes tu dedicado, tu máquina física ya funcionando todo para ti, con tus accesos y todo eso para empezar a trabajar con ella. Entonces, en este caso, el tiempo de aprovisionamiento, pues bueno, gracias al trabajo de ARSYS, pues no es un inconveniente, aunque podría serlo en otros proveedores. Y sobre todo, la inconveniente de los dedicados es la rigidez. Aquí no es posible redimensionar, es una máquina, ¿no? O sea, si te quieres ir a otro servidor, pues te vas, pero no tienes las posibilidades como no es virtualización, pues no tienes las posibilidades de redimensionar. Oye, yo no sé si a lo mejor dices, no, es que me he quedado corto con los discos, ponerme otros discos, no sé si ese trabajo te lo van a hacer, pero digamos que no es común y que generalmente, digamos que cuando tú tienes tu hierro, el hierro va a tener esas características siempre, para siempre, y ya no vas a poder realizar nada. Y luego también otro inconveniente que no he dejado aquí, que no suele ser un problema, pero que puede darse el caso y los administradores de sistemas lo saben, es que un disco se puede estropear. Y como al final es un disco físico lo que tú dependes, pues al cabo de muchos años, pues tiene un desgaste y tal, y es tecnología, todos sabemos que las cosas se estropean, ¿no? Entonces, en una máquina física, pues estás sujeto a esos problemas que puedan surgir. Y al final, y esto es importante, cuando tienes un servidor, eres tú un poco el que tienes que, digamos que, tener el plan de recovery ante desastres. No sé si se puede decir aquí, pero bueno, hubo un tema, lo voy a decir, Antón, no sé si que hubo un tema Eh, que ha bueno, dado es bastante conocido, que ¿no? hablar Yo creo por todo el mundo. y que muchos lo conocemos, ¿no? Que ha habido un proveedor que tiene un centro de datos en Europa,
de los más grandes, y que tuvo un incendio y que ha dejado colgados, creo que fueron 29.000 empresas, y muchas de ellas grandísimas, con datos súper importantes y que, bueno, que al final no tenían su recovery plan, o sea, ante desastres, y se han perdido miles de máquinas de empresas que no tenían las, un plan ante desastres, que dices, ¿cómo se va a quedar un centro de datos? Oye, pues estas cosas pueden pasar. Entonces siempre es al final. Por eso nosotros siempre recomendamos también realizar backups de máquinas y de infraestructura, de archivos, de carpetas, de todo, y tenerlo en otra localización. Nuestros backups, nuestro servicio de backup, por ejemplo, funciona, no está en las máquinas de backup, no está en el mismo data center donde están las máquinas cloud dedicadas a VPS, están en otro data center distintos por cosas como esta que puede pasar en cualquier empresa y en cualquier momento. Entonces, Claro, claro. Es que es eso, que y mucha gente, ya que hablas de las copias de seguridad en localizaciones distintas, mucha gente, lo que le pasó justamente esto. Tenías las copias de seguridad dentro de la propia empresa. Entonces se le quemaron los servidores y se le quemaron las copias. Joder, eso, imagínate, o sea, ahí es un desastre para muchos casos. Y entonces ahora, ¿cuál me quedo yo en todas estas modalidades? Rápidamente, porque ya imagino que en vuestra cabeza os habéis hecho una idea de cuáles son los tipos de proyectos que me podría a mí interesar una modalidad u otra. VPS es como una primera opción, una opción de entrada para poder empezar a trabajar con servidores propios, ¿vale? Entonces, digamos que si tú empiezas a necesitar las características de tus aplicaciones, empiezan a requerir esa personalización y todo eso, pues un VPS es excelente para comenzar. Obviamente lo vas a utilizar o vas a confiar en un VPS si tienes que mantener una inversión reducida, muy poco dinero, tienes tu propio servidor. Si no tienes intención de redimensionarlo, aunque ahora en esto tendría que corregir esta diapositiva porque sí que es posible redimensionarlo en ARSYS. Y también si no tenemos unas necesidades de operaciones DevOps muy avanzadas. O sea, digamos que todos los servidores me permiten hacer operaciones. Cuando digo operaciones me refiero a integración continua, despliegue continuo, la posibilidad de configurar una máquina según se reinicia ya de manera programática, decirle qué programa se tiene que instalar, cuáles son los dominios, cuáles son las llaves SSH, cuáles son. Entonces sí que es verdad que tú puedes hacer un buen uso de DevOps para cualquier de estas máquinas que al final son servidores, como cualquier otro, pero los VPS son los que, dentro de las modalidades, los que menos operaciones me admiten. Luego, en segundo punto, veis que estaba hablando siempre de cloud en el medio, pero en segundo punto yo pondría los dedicados, por versatilidad. Los dedicados son interesantes cuando no tengo intención de redimensionar una máquina. Digamos, contrato una máquina que sé que es para una aplicación de una empresa y que tiene estos recursos y digamos que los empleados pueden crecer, X empleados más, pero vamos, tú ya sabes que se va a mantener siempre en las aplicaciones dando servicio a un número acotado, digamos, de usuarios, ¿no? Entonces no va a haber necesidad de redimensionar esa máquina en un futuro, ¿no? Cuando necesito una alta cantidad de recursos, yo quiero mucho rendimiento, mucha RAM, mucho tal, pero digamos que sé cuál es la que necesito desde el inicio y a lo largo de la vida del servidor. Y cuando tenga un despliegue, una aplicación que va a ser muy estable. Va a ser, como decía, pues siempre una aplicación, va a ser, no voy a estar cambiando de sistema operativo, todo esto porque lo que es en un servidor, pues que es muy complicado. Tendría que contratar otro servidor para cualquier tipo de operación que necesite cambiar cosas serias dentro de lo que es esta instalación, ¿no? Y si no tenemos necesidades de DevOps muy avanzadas, aunque los dedicados nos ofrecen muchas posibilidades, las que nos ofrecen más posibilidades es el cloud, el sistema de cloud.
El cloud es la solución más versátil y más avanzada disponible actualmente en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, el cloud me ofrece muchas cosas que no me ofrece ninguna otra de las alternativas. La posibilidad de hacer escalabilidad de la máquina de muy pocos recursos hasta el infinito y más allá. Cualquier capacidad variable, cuando yo necesito una capacidad variable de las máquinas que voy a contratar, pues me viene también muy bien el cloud. Si necesito levantar servidores y darlos de baja, pues eso, en pocas horas, levantar un servidor para hacer el test de una aplicación y cuando han funcionado todos los tests, pues apagarlo y destruirlo. O tener un servidor que levanto instantáneamente unas horas, unos días, hasta que, oye, el equipo de marketing o lo que sea ha probado que funcionan todas las operativas y tal y cual, y cuando ya hemos probado que funciona, pues lo levantamos ya el servidor en producción. Entonces, digamos que puedes trabajar en entornos de despliegue distintos porque realmente levantar una máquina que se te factura por horas el cloud, no sé si esto no lo había comentado. Entonces, esto es muy interesante porque, claro, al ser facturado solo por horas, pues directamente si lo levanto, lo hago las operaciones que tenga que hacer y lo destruyo, pues realmente voy a pagar muy poco por ese tipo de operaciones y tengo toda la capacidad de procesamiento, todo lo que yo necesite, pero solo por unas horas, pues solo me va a cobrar unas horas, ¿de acuerdo? Entonces esto es genial. Y el cloud nos da las mejores posibilidades de automatización y las herramientas de configuración más avanzadas. Si tenemos necesidades especiales de DevOps, integración continua, múltiples entornos de despliegue, lo que venía comentando, ¿de acuerdo? Ahora tengo aquí unas diapositivas sobre algunas de las ventajas del cloud para que, digamos, podamos de alguna manera encontrar o incidir, insistir en cuáles son las ventajas del cloud y por las cuales, aunque en lo que es la relación precio-recursos sea un poquito más elevada, pues al final te da más, eh, sigue interesando como todavía más que otras modalidades para las aplicaciones que lo necesiten, repito. Entonces, la versatilidad de cloud me permite que yo, si empiezo con un servidor, lo puedo contratar muy bajito y poco a poco, a medida que voy necesitando más recursos, pues voy aumentando esas características. Pero también si tengo picos, porque hay determinados clientes, porque a lo mejor tienen campañas de publicidad o apariciones en prensa o lo que sea, tienen picos o diarios o semanales o simplemente aleatorios, pues que tú puedes directamente con esos picos pues ir asignando recursos a las máquinas o ir poniendo más máquinas en un balanceador de carga para poder dar servicio a estos picos, ¿de acuerdo? Que pueden ser variables en el uso del servidor o simplemente pues aleatorios, eh, de repente un día que por lo que sea tienes unas necesidades mayores o incluso que tú directamente pues el uso del servidor hay momentos en los que ni siquiera ni siquiera lo necesitas, directamente lo paras y incluso lo destruyes y ahí no se factura absolutamente nada y cuando lo necesites pues lo vuelves a levantar, ¿de acuerdo? Luego, DevOps y Cloud, o sea, todo lo que son las operaciones, ¿por qué el Cloud te ofrece como la mayor cantidad de operaciones? O es el sistema que me permite que por su versatilidad juega mejor con este tipo de operaciones. Pues bueno, porque tengo servidores instantáneos y en cualquier momento lo puedo dar de alta y lo puedo dar de baja instantáneamente y lo factura simplemente por las horas, lo que venía diciendo. Es más favorable a la automatización. De hecho, hay una parte que ahora explicaré que es Cloud Init, que solo la tienes disponible en los servidores cloud. Y pues bueno, por todo esto, los servidores de cloud pues ofrecen muchas mejores características para lo que son las operaciones y ese manejo de servidores.
directamente que no te da pena ni levantar máquinas en un instante porque está todo automatizado, ni destruirlas porque está todo guardado en scripts de configuración y directamente levantarla es simplemente darle un botoncito y correr un proceso y ya directamente se corren todos los procesos que tienen que realizarse, se mira que todo está bien, se baja la máquina y esto, vamos, económicamente es muy, muy barato y no da ningún problema porque está todo, digamos, automatizado. Luego tenemos la parte de Cloud Init, que es una de las ventajas también que nos ofrece los servidores cloud y que esto no lo tienes en dedicados, no lo tienes, por supuesto, en VPS, que nos permite por medio de un script shell o bien un código de configuración, un lenguaje declarativo, pues decir cuáles son las características de la máquina que quieres tener cuando el servidor arranque o se cree, mejor dicho, ¿de acuerdo? Se crea un servidor nuevo, pues le dices, oye, mira, que quiero que tenga estas características. Lo tienes todo escrito en un script o en un lenguaje declarativo, o sea, que simplemente especificas cuáles son las características de la máquina y el propio sistema directamente arranca con esas características que sean necesarias. Pues, ¿qué tipo de cosas puedes indicarle? Pues los usuarios del sistema, la configuración de la seguridad y el acceso SSH, las llaves SSH, cuáles son los usuarios de la aplicación, cuáles son los permisos que van a tener esos usuarios, etcétera. El software que quieres tener en una máquina determinada, cómo es la configuración de ese software, los comandos que quieres que se realicen al arrancar la máquina o al lanzar la máquina o al instanciarla, si quieres realizar reinicios después de que se han realizado todas las configuraciones, cuáles son las configuraciones de disco, las particiones que quieres generar, todo esto los puedes dejar todo especificado y ya directamente, cada vez que creas una máquina, se genera con estas configuraciones que tú estás definiendo. Por último, quería hablar de Cloud Builder y que es que es un panel que nos ofrece ARSYS para la gestión de servidores cloud y dedicados. Aquí no entran los VPS y esta es la diferencia más destacable que tendríamos entre un VPS contra un cloud o un dedicado. Bueno, más destacable, aparte de todo lo que he dicho, pero que digamos que los VPS los contratas a través del panel tradicional de ARSYS, donde contratas todos los dominios y digamos los alojamientos de toda la vida. Y lo que tenemos para cloud y dedicados es un panel unificado que se llama Cloud Builder y a que a través de este panel pues puedo hacer todo lo que serían las operativas de gestión de los servidores, de gestión, de administración, de las redes, etcétera. Vamos a hacer aquí un repaso muy, muy rápido de las características de Cloud Builder, pero esto es para otros webinars y de hecho hay otros webinars y otros vídeos en los cuales podéis encontrar más información de todas las cosas que hemos ido hablando, de esto, del Cloud Backup, bueno, de todo en general. Podéis preguntar y os indicarán dónde podéis encontrar más información sobre los temas que queráis ver, ¿no? Pero bueno, básicamente aquí yo puedo crear servidores cloud y dedicados. El sistema de creación es exactamente el mismo, solo que cuando yo creo un servidor cloud, tengo unas posibilidades avanzadas de configuración que no me ofrecen los dedicados. Fijaros aquí en la parte de configuración avanzada, yo ya directamente puedo indicarle pues otra serie de cosas, la llave de SH. Aquí es donde coloco los scripts de Cloud Init para poder definir cuáles son las características de las máquinas y bueno, una serie de cuestiones que no las tengo en la parte de servidores dedicados. Pero aparte de esto, es que han hecho un trabajo aquí excelente porque han conseguido que lo que es todo lo demás que está dentro de este panel trabaja tanto para servidores cloud como dedicados. Aquí veis las cosas que yo puedo definir, pues puedo definir la política de firewall y ya está en la configuración avanzada. Pero el proceso de creación es bastante sencillo. En imágenes tú puedes tener aquí tus distintas imágenes y hacer que los servidores ya se inicien con una imagen que tú tienes preparada ya con los servicios que necesitas, con los software que necesitas, etcétera. O sea que directamente, aparte de la configuración del Cloud Init, tú puedes directamente decir, no, yo es que tengo una imagen y voy creando los servidores virtuales
con respecto a la imagen que tengo que creada, y ya me ahorro también toda esta parte de configuración, porque ya tengo la configuración de las imágenes ya como yo necesito. También puedes contratar bloques de almacenamiento por separado para decir, bueno, pues si solo tengo un bloque de storage que me hace 200 gigas y yo lo puedo enchufar a una máquina, a otra, y directamente lo puedo gestionar de manera aparte, ¿no? O incluso tener almacenamiento compartido. En lo que es la red, pues puedo tener políticas de firewall, balanceadores de carga que los configuro prácticamente a golpe de ratón, y yo directamente puedo tener un balanceador de carga, asignarle servidores y ya, fijaros que puedo asignarle tanto cloud como dedicados al balanceador de carga. Luego, pues puedo gestionar las IPs, las redes privadas, VPNs, temas de seguridad, pues tengo la monitorización, las políticas de monitorización que me avisen cuando ocurren situaciones que yo quiera estar avisado, gestionar las llaves SSH. Eso es la parte del Cloud Backup, que yo puedo directamente acceder aquí a la consola de backup y hacer todas las operaciones con serían los planes de backup que puedo contratar, que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, lo demás son gestión y los costes, pues es bueno para estar consciente de cuáles son las facturación que se va a realizar con todos los recursos que tengas contratados en este panel. Y bueno, esto sería, digamos, tanto como hemos visto para servidores cloud y dedicados, que sería un poco la diferencia importante con respecto a los VPS, que no entraría en todas estas herramientas que vienen muy bien para poder administrar y configurar las máquinas, pero bueno, también tienen sus ventajas, como hemos visto, los VPS para, sobre todo, personas que están iniciando en el mundo de los servidores. Y con esto es todo. Vamos, que si tenéis alguna pregunta por ahí, pues perfectamente la podemos ver. Sí, vamos a dar, muchas gracias, Miguel Ángel, vamos a dar un par de minutos, aunque yo creo que ha quedado muy claro el webinar, hemos entrado mucho en detalle, ha habido alguna pregunta que hay gente que se ha conectado tarde y querían la grabación, que os la repito. En unas horas os llegará un enlace con la grabación de este webinar, y si no os llega, no os preocupéis, porque en unos días estará en el canal de YouTube de ARSIS, este webinar como colgado, como con todo el resto de webinars que hacemos. Entonces, nada, vamos a dar un minuto, yo creo. Voy a parar la grabación.